Y bien, amables televidentes, en la entrevista estelar de Encuentro Directo nos acompaña la noche de este sábado el licenciado Vinicio Castillo Semán, brillante abogado y dirigente de la Fuerza Nacional Progresista. Vinicio, bienvenido. Bueno, muy buenas noches, muy contento, muy honrado de estar aquí con ustedes para analizar el acontecer nacional y responder las preguntas que tengan a bien formular. Muchísimas gracias por recibir nuestra invitación. Gracias, licenciado. Necesito un tema protagónico de la semana y de varios días en adelante. Es el caso Calamar, que involucra exfuncionarios del pasado gobierno, pero en esta misma semana vimos declaraciones hasta del propio Danilo hablando como de persecución política. ¿Esa es su opinión al respecto sobre este espinoso caso? Mira, eso es una falacia. Este caso, todo el mundo, todo el que vive aquí sabe que hacía un buen tiempo que se hablaba de este caso, del caso de Donald Guerrero. Incluso había salido en agosto del 22, es decir, hace 6 meses, salió en todos los medios de comunicación que el Ministerio Público había obtenido de la juez de instrucción una autorización para investigar más de 40 personas, todos los movimientos financieros. En esas 40 personas, quien lo encabezaba era Donald Guerrero. Eso fue en agosto. Todo el mundo sabe que la investigación financiera en bancos, tanto nacionales como internacionales, tarda un tiempo. Eso incluso va a la superintendencia de bancos y posteriormente se reciben las informaciones. Es decir, que es una investigación compleja que lleva su tiempo. Y igualmente las delaciones premiadas, las negociaciones con los imputados que devolvieron miles de millones, es un proceso también que lleva tiempo. Y se ha hecho un expediente blindado, por lo que hemos visto, con muchos testimonios, muchas pruebas irrefutables, tan irrefutables que en toda esta, diríamos, cantaleta que armaron dirigentes del PLD, de la cúpula, yo no he oído una sola vez que hayan hablado, se haya pronunciado como inocente. La palabra inocente no le he oído ni siquiera de los abogados, ni siquiera de los abogados de los imputados. Es decir, no hay nadie que haya dicho, señores, mis clientes o mis dirigentes son inocentes. Esto no es verdad. Ninguno de esos hechos. Y estamos hablando, señores, de un robo sin precedentes. Porque este país es verdad que ha habido corrupción históricamente. Fulano se robó 10 millones, que 20, que 30, que 40 como mucho. Señores, pero escúcheme la palabra que voy a decir, pero a estos tigres se les fue la mano. Cuando tú hablas de miles y miles y miles de millones, tú dices, cuando parte de los imputados que confesaron que devolvieron 3.000, 4.000 millones, tú dices, ¿qué es esto? Que a Gonzalo Castillo recibió 4.000 millones en efectivo, señores. Que son 80 millones de dólares. Eso tú lo inscribes en el libro Guinness de corrupción en el mundo y yo dudo mucho que aparezca algo así. Entonces, y te salen de una vez que no, que eso es financiamiento de campaña. Eso no es financiamiento de campaña ilegal. Financiamiento de campaña, diríamos, ilegal es que yo como candidato recibí unos fondos que me dio alguien y yo no registré o no reporté o me dieron 1 millón de pesos en efectivo. Un comerciante que no quería que se supiera que me estaba ayudando. Eso es financiamiento ilegal. Ahora, en el caso de Gonzalo, Mimilo no era un empresario normal que de su dinero le dio a Gonzalo. Lo que está en el expediente es que se autorizaban retiros de miles de millones con camiones del Banco de Reserva para llevárselo a Gonzalo. Es decir, él era parte de una trama de, diríamos, de defraudación del Estado. Y yo quiero ser lo más justo posible en esto. Yo creo que Gonzalo, de los que están presos,
de los pejes gordos que están presos, fue, diríamos, el que más se dejó utilizar de Danilo Medina, instrumental. Porque, y por eso yo creo que su mejor opción es llegar a un acuerdo con el Ministerio Público y decir la verdad que todo el mundo sabe. Bueno, yo era un oficial ciego político del presidente y él me dijo, primero que me metiera candidato, porque a mí me consta que Danilo, Gonzalo ni quería ser candidato. Eso lo metió Danilo ahí para robarle la convención a Leonel. Y ahora se sabe cómo fue que se la robaron, robándole al Estado miles de millones. Entonces, yo creo que a él le conviene pedirle perdón al país y hablar la verdad, que él fue parte de una trama. Ahora, obviamente, ¿cómo tú distingues si te llevan 4.000 millones de pesos? ¿Cuánto era para campaña y cuánto era para tu bolsillo? Porque no hay distinción con eso. En el caso de mi amigo, de mi ex amigo, que no me alegro en lo personal de lo que le está pasando, José Ramón Peralta, fue otro caso penosísimo. Muchacho que yo lo conocí desde joven, muy joven. El día que a José Ramón lo nombró Danilo, ministro de la presidencia, yo acababa de librar la batalla electoral y había sido uno de los jefes de campaña fundamentales de Danilo. Yo recuerdo que él estaba muy contento, pero sorprendido, porque parece que Danilo no le había dicho que lo iba a nombrar ministro administrativo. Y yo le dije, hermano, lo vengo a felicitar y a advertirte, el 80% de los hombres que se han sentado en ese sillón han caído presos. Y empecé a mencionarle, mira, cayó preso de Andino, cayó preso Simón Lizardo, cayó preso Flores Estrella. Le mencioné como 8. Ten cuidado, porque vas a manejar mucho dinero. No te aloques, textualmente, no te aloques. Haz el bien a todo el mundo y haz las cosas bien, pero todo lo contrario. Se puso loco. El funcionario más prepotente y vivía riéndose y que esto, míralo ahí. ¿Qué te indica? Que el poder es una sombra pasajera. Por más poder que tú te crees que tenga, tu destino a la cárcel puede estar ahí a distancia y tú no lo ves. El caso de Donald Guerrero, un empleadito de Baninter primero con Ramoncito y después en el litín con Eduardo Pellerano. Llega miles de millones, un emporio en Puerto Rico, la cosa, óyeme, una barbaridad. Ese caso es indefendible. Y fíjate si la acusación de persecución política es tan grave hasta para los propios imputados, que ellos ahora quieren buscar la libertad, diciendo que ellos no se van a fugar. Esa es su defensa. Ellos no representan un peligro de fuga, pero la acusación ya de su partido de que son perseguidos políticos le tumba ese argumento. ¿Por qué? Porque si Gonzalo sale José Ramón y Donald, Danilo le da una orden, váyanse para Brasil o váyanse para España, y ustedes ya son perseguidos políticos. De Luis Abinader, ni siquiera de la justicia. Ustedes eran presos de Luis Abinader. Ellos tienen, y ellos lo hacen. ¿Por qué? Porque ellos hasta ahora han demostrado una fe ciega en Danilo, en lo que le diga Danilo. Es decir, si alguien tiene, diríamos, una explicación moral para salir del país, alguien que se ha declarado perseguido político, porque si tú eres un perseguido político, tú no tienes que estar en el país, tú te puedes ir legítimamente hasta que pasen las elecciones. Y ves qué pasa, si lo pueden sacar del poder y pueden la magistrada Miriam Germán y Jenny Berenice irse de la Procuraduría y ellos ver cómo pueden hacer un chanchullo. ¿Qué pasa? Ellos no tienen defensa del expediente. ¿Cuál es la teoría de ellos? La misma de una parte de la cúpula del PLD. Porque a mí me da pena mi amigo Abel Martínez, que está en una situación difícil.
porque Abel lo que estaba era formando su propio liderazgo. Lo que debe estar el PLD, buscando votos, porque aquí hay elecciones en un año. Pero Danilo, que se siente que lo pueden ir a trancar en cualquier momento, lo llama a todo y lo mete en esta situación. Entonces, ¿qué hacen ellos? Bueno, la teoría de los... Ustedes vieron la serie de Pablo Escobar Gaviria y los extraditables. Una parte, sí. ¿Cuál fue la respuesta cuando llegó la extradición, que era lo que ellos le temían, los narcos, los famosos extraditables para los Estados Unidos? El gobierno me está persiguiendo. Vamos a hacer desestabilizar Colombia. Guardando la distancia. Pero justamente... Entonces, ¿qué hacen ellos? Si vamos a la ingobernabilidad, vamos a crear un estado de crisis en el país, vamos a ir a un abril del 84. Una poblada. Una poblada que ponga a Luis Abinader contra la pared, al gobierno, y que haya que negociar una salida. Ese es el planteamiento de Danilo y un pequeño grupo de la cúpula del PLD. Justamente quería preguntarle porque su padre, reconocido jurista de nuestro país, don Marino Vinicio Castillo, declaró el pasado jueves y también se emitió un documento íntegro que se compartió con los medios de comunicación, que hay un plan de la alta cúpula del Partido de la Liberación Dominicana para desestabilizar al país. Claro. ¿Cree usted que estas manifestaciones frente al Palacio de Justicia, claro, para conocer... Lo vimos, ya eso inició. Recuerden que la primera acción de ellos fue romper los vidrios del Palacio de Justicia y tratar de entrar por las malas, algo que hasta sorprendió a la propia Policía Nacional en ese momento. Ustedes vieron las fílmicas, están ahí. Los policías, sin la policía antimotines, sino los que estaban ahí, bregando con cientos de personas que de forma violenta querían asaltar el Palacio de Justicia. ¿Qué ocurrió? Intentaron hacerlo de nuevo ya con más gente. La policía había tomado ya más previsiones para evitar un asalto y se produjo lo que se produjo. Y se quisieron victimizar. Y a mí me han atacado que como yo justifico las bombas lacrimógenas en el local del PLD. Y yo, que tengo horas de vuelo, no tanto como mi padre, pero ya bastante experiencia política, sé que una de las tácticas de estas luchas es victimizarse. Y yo decía, ¿a quién beneficia que haya una bomba lacrimógena en el patio del PLD? ¿Le beneficia al gobierno? ¿Le beneficia al Poder Judicial? No, le beneficia a ellos. Porque ellos son los que quieren alegar que Luis Abinader es un dictador, señores. Que aquí hay una situación parecida a la de Nicaragua. Es decir, cosas, porque a Luis tú puedes, al presidente Abinader, criticarle muchísimas cosas, pero Luis ha sido un demócrata. Aquí no es verdad que aquí hay un estado de opresión y de persecución. Al revés. Con lo que ha hecho Danilo, con los hermanos, los cuñados, en cualquier país del mundo estuviera preso hace rato. Hace rato, interrogado y preso. Porque tú sumas este expediente, más el de Alexis, más el del cuñado del fraude, tú estás hablando de 100,000 millones de pesos. ¿Quién, por ejemplo, puede ordenar despachar en efectivo con un chofer 1,000 millones de pesos al Banco de Reserva? ¿Quién? En este país. Solamente lo puede hacer el presidente de la República. Que yo espero que mi amigo Simón Lizardo, que me apena muchísimo que esté encartado en esto, porque él tenía que haberlo autorizado como administrador y es el responsable de eso. Lo que le conviene igualmente es llegar a un acuerdo con el Ministerio Público y decir la verdad. ¿Cuál es la verdad? Yo cumplí una orden del presidente en esto. Entonces, que mi padre dio... que déjeme decirle, mi papá tenía más de 5 años que no daba rueda de prensa. Y él me dijo, mira, mijo, a nosotros, este panorama, y mi padre es una persona que aunque está medio semi-retirado, recibe mucha información.
se están fraguando situaciones peligrosas contra el país. Y yo tengo que hablarle al país. Y se lo advirtió el jueves. Están preparando un desorden, una poblada. Obviamente, ahí hay otros aspectos, porque estos tigres tienen relaciones también, el dandilato, con el microtráfico. Recuérdenselo de César el Abusador. Que son que manejan los lúmpenes de los barrios, que son gente que con dinero te prenden este país en 24 horas, en un desorden financiado. Para ese grupo que está preso ahí y para los que están fuera, reunirte 100 o 200 millones de pesos, como tomarse ese cafecito ahí y tirarlo ahí a crear problemas. Y evidentemente también hay sectores que no son del PLD que le podría interesar por otros motivos que se arme un rebú. ¿Entiendes? Porque si hay una poblada y una situación tipo el 84, la misma reelección de Luis puede estar en juego en términos internos. Y hay gente que le puede interesar eso, que Luis no vaya internamente. Entonces, hay muchas aristas ahí peligrosísimas que hay que observar. Bien, licenciado, con su permiso y de los amables televidentes, nos vamos a una pausa comercial y en breve regresamos con la entrevista estelar de Encuentro Directo. Seguimos conversando en este encuentro directo con el licenciado Vinicio Castillo Semán sobre temas de actualidad que están en el huracán de la opinión pública y en la mirilla de todos los dominicanos. Licenciado, hablábamos del caso Calamar y me pregunto si el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, está atento a esos procesos, no solamente al Calamar, sino a todos esos procesos judiciales abiertos como el Antipulpo, el Coral, Coral 5G. Yo no creo. Porque elogió al presidente Luis Abinader y las acciones del gobierno dominicano para enfrentar la corrupción. En mi interpretación es la siguiente. No creo que el presidente de Estados Unidos esté atento a los detalles de lo que está pasando aquí. Sin embargo, cuando el presidente de Estados Unidos le llevan un reporte que aquí se robaron en un solo caso casi 20 mil millones de pesos. Óyeme, tiene que haber brincado. Porque, Biden debe recibir informe, el presidente Biden, de corrupción en muchísimos países pero tú puedes estar seguro que ninguno tiene esos montos. Es decir, esos son montos que un candidato presidencial recibió 4 mil millones en efectivo, que un chofer salió de un banco del Estado con 1.000 millones y 10 camiones de cuarto. Óyeme, son cosas que me imagino que al presidente Biden o al Departamento de Estado deben haberle pasado y sobre todo en el caso del expediente Calamar, no olvidemos que Donald Guerrero, que es uno de los cabecillas de ese caso, tiene un emporio en Puerto Rico que tiene bajo la hegemonía y bajo la supervisión ahora de la justicia norteamericana, del FBI y de todos los organismos de investigación de los Estados Unidos que van a colaborar en esa investigación conforme a los tratados internacionales de cooperación. Es decir, este es un caso que tiene una ramificación con los Estados Unidos, con el caso de Donald Guerrero. Sí, de hecho salió el gobernador de Puerto Rico para ponerse a la disposición. Entonces es algo que tiene una dimensión internacional también. Pero lo que te digo, yo me imagino que Biden debe haber dicho, pero es que no puede ser. 20 mil millones. ¿Son cuántos millones de dólares? Son 300 millones, 400 millones de dólares. Exacto. Señores, eso son cosas que tú te pones a ver en la historia de América y del mundo que no existen. No existen. Tú ves que a Pinochet, que manejó Chile, que le agarraron 4 millones de dólares, qué sé yo, así, tú te pones a buscar mandatarios que lo han procesado. Tú estás hablando de Chelito. El cuñado de Danilo en el fraude eléctrico tiene nada más aquí en un banco local 3 mil millones congelados, líquidos, 3 mil millones. Es decir, es un poder económico, gente que no tenía un peso, ni con KKS muerto.
Entonces, ¿en base a qué? A la pobreza de este país, porque todos esos cuartos, nadie se crea que fue que salió del aire. Ese dinero, esos cientos de miles de millones que se los robaron a los pobres de este país que están pasando trabajo, porque ese dinero debió de ir a otras, con otros usos y a un uso correcto de esos recursos que son públicos. Ahora, Vinicito, en este caso un expediente voluminoso, 1000 y pico de páginas. 2000 y pico. Exacto. La medida de coerción nada más. 2150 era, 120. ¿Tú crees que en ese sentido el expresidente Danilo Medina de ese ya llamado? Pero fíjate qué pasa con Danilo. Hay gente que me dice, a veces que tú eres muy duro, que tú tienes odio. Dios, no, yo no tengo nada de eso. Cuando él viene y dice que tiene cáncer, ¿verdad?, de la próstata, el primero que se solidarizó con él fui yo, que he sido su adversario duro por todas las inconductas y la podredumbre en la que degeneró, porque en gran modo yo fui uno de los culpables de haberlo llevado a la presidencia. Pues yo me fajé por él, pero yo me fajé por el Danilo moralista. ¿Tú me entiendes? El Danilo que decía que iba a corregir las cosas malas del gobierno de Leonel. No el bandido que salió junto con la familia. ¿Tú me entiendes? Entonces, pero toda esa dureza, cuando tú recibes la información de que puede ser tu peor adversario, está enfermo, y más con un tema de cáncer, aunque no sea letal, lo lógico es tú dejar una pausa. Y lo dije, señores, Danilo, que se recupere, que se vaya a tratar, bueno, todo el mundo se puso en ese canal. El presidente Abinader, el presidente Leonel Fernández. Bueno. Pero ¿qué pasa? Que 72 horas después, ¿qué hace un hombre que está enfermo de cáncer, que acaba de llegar? O se va para su casa tranquilo, sin estrés, porque una de las cosas que más el cáncer lo afecta es el estrés, o coge un avión, ya es la informante del país, y te interna, o va tranquilo a empezar una quimioterapia. Eso era. Y le dejo el PLD a Francisco Javier y a Abel. Bueno, muchachos, yo estoy enfermo, resuelvan ustedes, yo me voy a pasar 8 meses fuera y ustedes conduzcan al partido en mi ausencia y voy a ver que Dios me premie para yo salir de esto. No, el hombre enfermo de cáncer coge por un meeting a discursiar y acabar con Miriam Germán y acabar con el Ministerio Público y a mandar una turba al Palacio de Justicia. Espérate. Y a mandar a prenderle que el país entre en un estado de ingobernabilidad. Espérate. Entonces, vamos a enfrentarte. Porque tú lo que estás es en otra cosa. Eso no es el comportamiento de un hombre que está enfermo, que merece la compasión humana de todos los dominicanos. O incluso, hasta a pesar de ser el culpable, porque nada de eso que ustedes están viendo pudo haber pasado sin la orden de él. Pero, si está enfermo, ya, él tiene más de 70 años, déjenlo tranquilo y que él deje que ese PLD se pueda renovar. ¿Tú entiendes? Porque al fin y al cabo, esa militancia de abajo del PLD no tiene la culpa de esos robos. No tiene por qué cargar con el estigma de un grupo de ladrones. Esa cúpula, y por eso le ha fallado, ellos llamaron que iban a movilizar el pueblo, la militancia. ¿Qué es lo que dice la militancia? Pero cuando estos jorocones que están presos ahí estaban en su ministerio, a mí no me recibían, a ninguno. Eran unos prepotentes y se robaron todos esos millones. A mí no me tocó nada de eso. ¿Y por qué tengo yo que ir y que hay que protestar por este grupo de ladrones? ¿Qué quiere el PLD abajo? Apoyar a Abel, que es su candidato, para ver si pueden ganar las elecciones,
o apoyar a los alcaldes o apoyar a los senadores y los diputados. Pero Danilo tampoco le interesa internamente que Abel saque la cabeza. Entonces, yo te pregunto, ¿qué partido puede crecer a menos de un año de unas elecciones atrás de 4 presos y protestando y tratando de prender fuego al país? Porque se supone que el PLD debe estar detrás de los votos de los que no son PLDistas. Es decir, porque tú con los votos tuyos tú puedes tener un 20%, tú necesitas un 50 más 1. Entonces tú te vas a pasar los próximos 6 meses protestando y cosas porque José Ramón está preso y Dona. Y mientras tanto, quien sufre es el candidato presidencial. Afortunadamente, vi una declaración el jueves de Abel Martínez, el pobre. A él lo llamó Danilo, siéntate aquí, el día de la proclama que hicieron ahí, y él se quedó callado por disciplina partidaria. O el jueves planteó que había que dar un trato justo y que la justicia fuera equitativa con los que están detenidos, una posición correcta. Claro. ¿Entiendes? Pero ya, porque si alguien conoce la honorabilidad de Miriam Germán y de Jenny Berenice, es Abel fue fiscal de Santiago. Es decir, ¿cómo van a poner al candidato presidencial aquí a atacar a Miriam Germán, señores, que es una montaña de honorabilidad y que la gente la respeta? Tú puedes tener incluso diferencias, tú puedes decir, mira, yo creo esto, pero nadie puede poner en duda. Y menos ponerla a ella y a Jenny Berenice como mandadero de Luis Abinader y que le están dando órdenes. Realmente es una justicia independiente, es su opinión. Es el Ministerio Público no le baja línea, no es verdad que esa magistrada, ni Luis Abinader ni nadie le puede decir, persiga a fulano de tal o tape a fulano de tal. No es verdad. Y el que la conoce sabe que esa gente no entra en eso. Ahora, tú puedes decir, bueno, mire, sí, que lo hubiera podido decir el PLD. Vamos que la justicia juzgue, pero entendemos que el Ministerio Público también debe otros casos que tiene. O ellos mismos querellarse, como dijo el doctor Castillo, porque ellos han querido usar, pero en los casos tal y tal no han hecho nada. Bueno, lleve la querella y póngala. Usted tiene un partido grandísimo. Usted tiene prueba de que alguien, un funcionario del gobierno, está metido en un acto de corrupción y el Ministerio Público usted lo ve lento, ve por la querella. Eso es un derecho de ellos. Y podría ser hasta legítimo que ellos actuaran. Pero no, como decía el doctor Castillo, no me diga que porque los otros no están juzgados que tú estás mencionando, tú te vas a exculpar, que es la estrategia de ellos. Exacto. Bien, licenciado Vinicio Castillo, el tema está interesante. Nos vamos a una pausa comercial y retornamos ya nuevamente con la entrevista. Seguimos conversando con nuestro invitado estelar de la noche, Vinicio Castillo Semán. Tantos temas que abordar con usted, pero tan poco tiempo. Un tema que siempre genera controversia en el país, el tema de los migrantes indocumentados en República Dominicana, y que ha sido usted un crítico firme y coherente con el tiempo, al igual que su padre. ¿Cómo ve los esfuerzos del gobierno para combatir la migración ilegal en República Dominicana? Y algunos consideran también que hay un doble discurso. Indiscutiblemente hay que dividir en dos las situaciones. En el plano, diríamos, del discurso del presidente y su posición firme a nivel internacional, hay que reconocerle que el presidente Abinader ha hecho cosas que mucha gente no se esperaba que hiciera. Ha tenido gestos de valor, ha denunciado ante la ONU a las potencias, le dijo que no directamente al presidente Biden en la firma del acuerdo migratorio en Los Ángeles. Esta misma cumbre iberoamericana ha logrado, en base al trabajo incesante que él ha estado haciendo, que se pronuncie con el tema de Haití. Empezó el muro,
aunque está lento, pero lo empezó. Yo nunca pensé que un gobierno del PRM, y yo fui el proponente original del muro, que fuera un gobierno del PRM el que lo hiciera. Son cosas objetivas que hay que reconocer. Ahora bien, he dicho, y lo reitero, públicamente, y así se lo he manifestado, o sea, en términos, diríamos, muy claros, que el presidente tiene un problema en este tema. Y es que si bien tiene este discurso, mantiene en funciones, en mando de su gobierno, a 4 o 5 funcionarios que yo he llamado el ala fusionista del gobierno. Ahí está el canciller, está el señor del Instituto de Migración, Lozano. Imagínense que ese se siente tan poderoso que antes del 27 de febrero, 2 días antes, planteó un nuevo plan de regularización para todos los haitianos que viven en el país. Imagínense usted. Juan Bolívar Díaz, que es el director de orquesta, que aunque está en España, maneja los hilos de esa ala fusionista. Pavel Isa Contreras, que acusó a este país de racista y no fue ni siquiera amonestado, que lo metió en el desastre del censo, que fue un tollo, que yo se lo dije 1000 veces al presidente, todo para venir con una serie de embustes que ustedes verán próximamente con lo del censo. Entonces, ¿qué pasa? Y la lentitud del muro, que yo he dicho que para mí lo están boicoteando desde adentro. ¿Qué pasa? Hay una buena parte de la población que entiende que hay un doble discurso, que mientras el presidente está haciendo un discurso muy vigoroso, en los hechos hay una corriente que está haciendo lo contrario y que él lo está apoyando, que es peligrosísimo para el presidente. La credibilidad de él está puesta en juego por esa contradicción que es clara. Y el que no lo conoce, como lo conozco yo desde muchacho y sé de su sinceridad en este tema, porque lo hemos discutido toda la vida, tiene motivo para descreer, tiene motivo para entender que él tiene, como dice, que está jugando 2 cabezas. Yo me he desgañitado, y lo digo públicamente aquí, con mucha gente que en la calle me para y me dice, no esté creyendo en ese amigo suyo, que lo está allantando. Porque él dice una cosa, pero tiene a Pavel Isa, tiene a Lozano, tiene... Y la verdad es, y yo no, pero pues, la verdad es que a mí mismo me pone en una situación difícil hasta de defenderlo en ese plano. ¿Por qué? El muro, muchísima gente me dice, es un allante, mira, 1 año y pico, y lo que tiene es un 7%. Él no está en cosa del muro. Pero yo sé que no, yo sé que él sí tiene interés, y al revés, es una de las obras fundamentales de este gobierno para el futuro, si lo termina. Porque si esto se queda así, y parece, porque yo dije, lo dije en un programa y lo repito hoy, el amigo Héctor Ten, que es uno de los contratistas importantes, un hombre muy serio, muy respetable, me envió un video y realmente ellos están trabajando mucho y supuestamente va a estar en mayo. ¿No le parece bajito en función de la magnitud del problema? No, yo estimo que lo hubiera acabado hace rato la primera etapa. Sobre todo que no es nada complejo. El muro es una pared con una verja. No es, yo incluso fui invitado por el ministro de Interior, mi amigo Chubasque, que me invitó a mí y a Andrés Bautista hace como 1 año, que fuimos en helicóptero. Y yo vi el muro, me lo encontré bajito, apoyé, pero cuando llegué aquí le mandé a decir al presidente, veo esto lento, cuidado que te lo están boicoteando. Porque vi una lentitud porque no es compleja esa construcción. Hacer esos 57 kilómetros con una vía para patrullaje no lo veo que sea tan complejo. Se pusieron que es otra de las cosas que yo he criticado, a dejar
una franja de terreno grande después del muro, entre la línea fronteriza y el muro, que yo lo veo innecesario porque va a encarecer el proceso, porque son más tierras que tienes que declarar de utilidad pública y pagar. Yo creo que se debió de dejar una franja de 60 metros para que hubiera una amortiguación entre el muro y la línea fronteriza. Pero yo no tengo duda de la sinceridad, que él ha querido hacer las cosas, pero hay muchas fuerzas internas operando adentro, que no quieren, porque lo que te digo, para un gobierno del PRM, señores, el muro, eso es un pulgante ricino de 55 galones. Porque ustedes recordarán cuando yo lo propuse, a mí me quisieron freír en alquitrán. Parece una idea descabellada. No. El pueblo me apoyó siempre, desde que yo lo planteé. Pero incluyendo el PLD, que era mi aliado y amigo en ese momento, Danilo, no habíamos distanciado, entró en pánico en el Palacio, yo me recuerdo, que Montalvo hicieron una rueda de prensa en el Orlando Martínez para desligarse de esa propuesta de ese aliado, que ellos no tenían nada que ver. El mismo presidente Fernández nunca me respaldó con lo del muro, mi aliado. Ahora, gracias a Dios, sí, cuando el presidente Abinader lo empezó, ya ha dicho que es una necesidad, que es una gran cosa. Entonces, siempre le agradezco a Abel Martínez, y lo conté, y en este programa lo quiero contar, que el día que propuse lo del muro y se armó ese rebú, como dicen los dominicanos, ahí en la Cámara de Diputados, él me llamó por teléfono ese día, en la noche, y me dijo, mira, yo apoyo esa iniciativa. Te estoy hablando en el 14, es decir, eso hace 9 años. Y te voy a dar mañana 1 hora y pico de debate, para que eso se debata ahí. Tú sabes que el debate se ha perdido en las cámaras, pero ese fue un debate muy famoso que hubo de casi 1 hora y media. Y él hizo lo que pudo, convocaron a las Fuerzas Armadas, nos mandó 10 diputados a la frontera, pero no podía contrariar tampoco a Danilo. Al final no lo aprobaron y se quedó engavetado en una comisión de ahí de frontera. Pero evidentemente, en conclusión, yo creo que el presidente Abinader, que está en un proyecto de reelección, debe entender que si ese tema de Haití primero va a ser fundamental en la decisión electoral del año que viene, para cualquier candidato. El candidato que el pueblo vea flojo o que lo vea jugando cabeza con este tema, le va a ir mal. Y yo creo que él tiene tiempo suficiente para reordenar su gobierno internamente y ese clan fusionista sacarlo del gobierno. Yo creo que con eso le daría al país una seguridad de que realmente el asunto va en serio, que no es un tema de discurso solamente, como yo lo veo. Bien, licenciado Vinicio Castillo, ha sido un honor haberlo tenido en el programa. Bueno, el honor ha sido para mí, muy contento, María y Ramón, y creo que pudimos... Y yo siempre digo que ustedes siempre dejan la pista caliente. Analizar la situación. Bueno, es que las circunstancias están calientes, ¿no? Es decir, como dice el pueblo, el horno no está para galletitas. Así es. Gracias, licenciado. Un placer. Buenas noches. Bien, amables televidentes, nos vamos a una pausa y regresamos ya a la rectica final de Encuentro Directo.